Bueno, muchachos, comenzamos. Entonces, este es el tercer video de la serie de videos pues, que venimos haciendo sobre un curso de milagros. Eh, Creo que tratar de sintetizar un conocimiento tan denso es un poco complicado, pero al mismo tiempo pues el objetivo con estos videos es tratar de dar una explicación muy generalizada de algunos términos y algunas cositas que han sido mi experiencia en el estudio del curso de milagros. Y pues bueno, espero que con toda la información que les he ido soltando me esté haciendo entender lo mejor posible, ya que yo mismo sé que no es algo muy fácil de asimilar o de entender. Igual si tienen preguntas y eso me las pueden ir haciendo. Y vamos a resumir lo que va hasta el momento. En el primer video hablamos de la introducción de un curso, mi historia y a qué he llegado. Hablamos del origen del curso de milagros, de que fue escrito pues canalizado. A estos libros ya les llama canalizados, cuando son inspirados por alguna voz interior o algo sobrenatural. No es el único, hay muchos libros canalizados en el mundo, pero algunas fuentes pues dicen que son canalizados, pero realmente no son libros canalizados. Uno lo siente cuando los lee. ¿Qué pasa con el curso? A mí me pasó desde el primer momento en que yo leí el curso que yo dije, yo no estoy listo para esto. Esto se nota que es algo muy denso, que es algo muy pesado, entonces lo dejé de lado por eso al principio. Bueno, después de estos 4 años y medio, casi 5 años de estudio de estos temas, me doy cuenta que hay voces que tienen mucha autoridad sin necesidad de estar presentes. Simplemente el texto habla por sí solo. En todo el segundo video que fue la charla de ayer, estuvimos hablando de la metafísica implícita en este libro. Acá tengo un cuadrito que hice hace como un año que explica básicamente lo que hablamos ayer. En general, toda la metafísica del curso dice como, mira, tu hogar, tu casa está en Dios. Habita en una dimensión fuera del espacio y del tiempo, una cosa que tu comprensión humana no va a entender jamás, pero que puedes quizás experimentar en medio de todo esto. Entonces, tenemos que eh, una porción de la infinidad de Dios tuvo una idea en la cual pensó en qué tal hacer las cosas por su propia cuenta. Eso no quiere decir que las cosas realmente ocurrieron, pero parecieran ocurrir. Entonces, eso yo les puse el ejemplo pues de que imagínense que usted sale a la calle y lo coge un camión. Por pensarlo no pasó, pero en su mente pasó mientras lo imaginó. Algo así es lo que pasa en esta idea abstracta y eso da espacio a un lugar al que se llama la mente, donde hay dos elecciones. La unidad y la dualidad, la separación. Entonces, en la unidad pues simplemente es como, nada, yo no me voy a separar de Dios y volvemos a Dios. Pero se crea una experiencia que es la dualidad, o sea, la separación, y esa experiencia pues tiene que darse en algún lugar. Dicen que ese es el origen del Big Bang y el origen del universo que hoy conocemos como universo de espacio y tiempo. Entonces, en el universo, espacio y tiempo existen leyes, existen formas, la energía toma un montón de formas y esas formas pues cohabitan con muchas conciencias para que la mente se pueda experimentar de muchas formas separadas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todos estamos separados y aquí de aquí para arriba todo es unidad. Entonces el curso de milagros te dice como, mira, Dios es perfecto amor, Dios es solamente amor. Pero como eso no se puede explicar, solamente se puede experimentar, el libro te va a enseñar que todo este universo no es real, que todo esto es una proyección de esta mente y que tú eres la mente que proyecta el universo. El momento que entiendas y experimentes eso a cabalidad, pues te vas a iluminar, vas a salir del universo, no vas a tener que reencarnar en ciclos de vidas y pues te vas a iluminar y vas a salir de todo este juego y vas a regresar a casa en Dios y te vas a dar cuenta que nada de esto jamás pasó. Este es el resumen super fast de un curso de milagros en 3 minutos. Entonces, bueno, este cuadrito creo que me lo ejemplifica muy bien. Un día lo dibujé y dije, lo voy a guardar porque me sirve un chingo. Y esa fue la charla de ayer. Hablamos de que. Bueno, alguien me preguntó algo súper interesante que yo luego dije, como, hey, sí, tengo que aclararles esto. Permítanme un segundo, yo le pongo. Eh, Alguien me hizo como una pregunta muy interesante. Me dijo, como, hey,
Pero entonces, ¿de qué forma salimos de ese videojuego, de esa dimensión que creamos para experimentarnos, o sea, el universo? Entonces sucede que dentro de todo esto hay una conexión entre Dios y el universo y la mente y todo este tema que se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu que está en todo. Eso es el recuerdo de lo que nosotros realmente somos, esa esencia espiritual pura, inocente, que nos dice, hey, tú no estás ahí realmente, tú crees que estás en el universo, pero ahí no, ese no es tu hogar, ese no es tu lugar está en Dios. Pero entonces, mientras aprendes eso, yo te voy a dar una herramienta buenísima para que tú mismo vayas deshaciendo mentalmente todos los conceptos que crees tan reales y tan tangibles. A ese concepto se le llama el perdón real. Ese perdón consiste en básicamente recordar constantemente que todos somos unidad, que detrás de las formas físicas solo existe el perfecto espíritu, y eso lleva muchas implicaciones. Recordar que todos somos el perfecto espíritu, es recordar que somos totalidad, es recordar que somos abundancia, es recordar que somos infinitamente poderosos y recordar la esencia divina de todo, que yace detrás de las formas. Entonces, ver a la abuelita, ver al loco en la calle, poder mantener esa conciencia, cabalidad durante largos periodos de tiempo hasta que se hace permanente, ese es el camino del perdón. Entonces, como que, mi mamá me regañó por eso, pues no me enfurezco. En lugar de eso, me doy cuenta que estoy pensando como pensaría una persona dentro del plano del universo, espacio y tiempo. A eso se le llama pensar desde el miedo, como este me ataca o este me está amenazando. Y cambio el chip, paso a pensar desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, donde digo, hey, no, esto no me va a afectar. Pues yo finalmente ambos elegimos estar aquí, estamos viviendo una experiencia espiritual. Incluso yo subí un meme muy interesante al respecto que decía, cuando recuerdas que... ¡Loco! ¿Qué le pasó? Mi hijo, ¿para qué se enreda? ¿Para qué se enredó? Usted se enredó ahí solito, perro. Ahí sí. No, señor. No, señor. No, señor. Entonces, a ver, es que me desconcentré con lo de Rocco. Entonces, utilizamos el recurso del perdón como un medio en el cual mantenemos la conciencia durante estados prolongados de tiempo en los que recordamos que todo lo que vivimos y experimentamos lo estamos eligiendo, lo estamos viviendo dentro del marco de un guión universal en el cual todo está escrito para hacer perfecta sincronía y nada pasa por casualidad, nada está ahí por accidente, nada sobra, nada falta, todo es perfecto. Pero entrar en el campo de la aceptación y no la resignación, mucho cuidado porque esto tiene una diferencia. Aceptar es entender que todo es así, pero pues bueno, tú sigues actuando según tu voluntad, ¿cierto? Según tu conformidad. Tú dices, bueno, yo siento que quiero hacer esto, y si quieres ser más sabio todavía, pues dices, hey, Espíritu Santo, tú guíame y yo pongo la acción. Pero la resignación, que es lo que a veces la gente confunde, piensa que es como, bueno, pues esto es así, entonces no hago nada de ella y dejo así de lado las cosas. No, la aceptación es entendimiento, es un entendimiento profundo del funcionamiento de la sincronía de la vida, del universo. Y pues entre más podemos hacer esto desde las cosas pequeñas, como perdonar a un familiar cuando discutimos con él, o a alguien en el trabajo y decir, ay no, ambos elegimos estar aquí para vivir una experiencia. Cuando perdonó a Rocco por, yo no sé qué fue lo que hizo ahí, que como que se enredó una patica, es que la mesa, la silla tiene como unas paticas, como que se le enredó una patica ahí por estarse pasando de aquí para allá. Entonces perdonarlo por enredarse la patica, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que básicamente de esto va todo, Y con ese empate de ese resumen así super, super, hiper, mega flash de todo este tema, no, Rocco, no, 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 señor, para allá. Entonces creo que con eso quedamos. Creo que con eso podemos empezar el tema de hoy, que es las vías en que Jesús y Buda se conocieron. Gary Renard, un tipo que lleva escribiendo casi unos 20, como desde el 93 empezó a escribir unos libros con dos entidades que se aparecen en la sala de su casa. Esas entidades dicen que son el Espíritu Santo tomando una forma, así como el Espíritu Santo toma miles de formas en la vida de miles de personas.
para explicar, para dar un mensaje, para tocar la vida de alguna persona. Entonces, digámoslo así, todas esas experiencias místicas en las que, espérate, que me acabo de dar cuenta de una cosa que yo creo que es lo que... Espérate, que es que se acaba de largar a llover. Un segundillo, mis muchachos. Listo. Se acaba de largar a llover. Ojalá no llueva muy duro porque si no eso se va a quedar escuchando en el micrófono. Sabrosísimo, sabrosísimo. Entonces, ¿en qué me quedé? No, ¿en qué me quedé? Me perdí. Están pasando muchas ideas sobre mi cabeza. A ver, las agarro. A ver, tomémoslo, volvamos. Me recuerdan en qué nos quedamos, gracias. Ustedes me colaboran, muchachos, esta charla prospera. En Gary, le está explicando Gary Renard. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en la vida. O sea, yo les digo Espíritu Santo, pero no lo relacionen con lo que se puede conocer en la tradición cristiana, ese tipo de cosas. De hecho, ninguna de las terminologías que yo utilizo se mueven bajo el mismo concepto de lo que se cree tradicionalmente en el mundo, solo que pues yo lo tengo muy asociado con el curso y son conceptos súper volados, pero ahí vamos entrando en confianza. Por algo será que se manifiesta esto así. Entonces Gary Renard dice que simplemente se le aparecen dos personas sentadas cada rato en la sala de su casa, de la nada aparecen ahí y ya, no llegan con ninguna celebración ni nada, simplemente aparecen y le dicen: ¿qué hermano? Vamos a empezar a hablar del tema de hoy, vamos a hablar de esto. Y ya con esta serie de visitas, unos 25 años en escribir 4 libros: La desaparición del universo, Tu realidad es mortal, El amor no olvida a nadie, y el último que escribieron, Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Estas dos entidades dicen: bueno, nosotros somos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se puede manifestar en la vida de una persona a través de otra persona, a través de un libro, a través de un sueño, con un familiar fallecido muy querido que te da un mensaje profundo que te toca el corazón. Y en fin, cada aparición del Espíritu Santo en la vida de alguien simplemente se da al nivel de conciencia que tiene esa persona. Entonces, por ejemplo, un amigo un día me decía: Mauro, imagínate que yo me soñé con la Virgen María y no sé qué, y me dijo unas cosas increíbles, y luego yo terminé en un convento estudiando para ser sacerdote, y en ese convento había una estatua de una virgen y era la misma con la que yo me soñé. Y ese día, toda la charla que tuvimos, yo creo que tuvo un gran impacto en su vida, porque el tipo hizo clic y fue la última vez que lo vi. O sea, se llevó mi libro, se llevó La desaparición del universo, se llevó La danza universal y ya hasta el sol de hoy nunca volvimos a hablar, pero fue como un amigo que en muy poco tiempo conectamos muchísimo con nuestras historias personales. Un día les cuento la historia de él, increíble de todo lo que me contó, todas las cosas que le habían pasado y así, pues como que les cuento la generalidad de cosas, que pasó por un montón de trabajos y así. Eso me pareció muy interesante. Entonces, este tipo con Arten y Pursha, que así se hacen llamar esas dos entidades, pues escriben estos libros y son explicando todo este sistema de pensamiento que hay dentro del curso de milagros. Y en este último libro tocan un tema muy interesante, y es el funcionamiento de las encarnaciones. En este libro hablan de que Jesús y Buda, Siddhartha y Yeshua, como realmente se llamaban, tuvieron muchas vidas, y durante 40 vidas exactamente se encontraron. En el libro se hablan de 6 vidas concretas. En una fueron japoneses, en otra fueron chinos, en la primera fueron mejores amigos, en la segunda fueron marido y mujer, en la tercera fueron hindúes, pero hindúes pues ahí como casuales, como primos o algo así. En otra fueron alumnos de Platón, en otra fueron alumnos de Lao Tse, en otra fueron Buda y su hijo. Y en la última vida que se conocieron fueron Jesús y Nadab, un alumno de Jesús. Pero ambos están al mismo nivel de conciencia. Ellos en esa vida nacen ya iluminados. Y pues de esto era lo que les quería hablar hoy. De esto es lo que quiero que vaya la charla. Blanquita, muchas gracias por los likes. Y bueno,
Entonces, ¿qué más les cuento, muchachos? Así como para no dar más largas al tema. Entonces, lo que voy a leer hoy es ese capítulo en el que Jesús y Buda comparten esta vida, esta última vida. De hecho, les dejo la inquietud y ver cómo ya dos maestros de nivel ultra avanzado aplicaban todas estas cosas que yo les he estado explicando, que el universo no es real, que solo Dios es real, que habitamos en ese espacio donde la mente es creadora del universo, y luego incluso dicen que esa mente es un espacio que también se tiene que deshacer en el proceso de iluminación para llegar a casa, que es en Dios. Digamos que toda la filosofía de un curso de milagros no deja de ser la misma que se ha explicado o la que vivió Jesús en su vida. Dicen que la voz que le hablaba a Helen Schumann, la escritora del curso de milagros, era la voz de Jesús. En un momento determinado ella le pregunta a la voz que quién es, y la voz le dice, pues me podrías conocer como Jesús. Así de sencillo. Entonces, eh, bueno, no, pues yo creo que con eso en claro. ¿Tienen alguna duda antes de comenzar? Comenzamos a leer. Ustedes díganme antes de comenzar, muchachos, aprovechando ustedes los que están acá en vivo, o le damos derecho. Muchachos, gracias por compartir. Bueno, entonces este capítulo se llama así: Las últimas vidas de Jesús y Buda. El capítulo comienza con una frasecita que es de el Evangelio de María Magdalena, que dice así: Señor, ¿qué le permite a uno ver una visión? ¿La ves con el alma o con el espíritu? Y él respondió: uno no ve a través del alma o del espíritu, sino a través de la mente que está entre esos dos. Pregunta y le da lo mismo. No, pregunten y esto. Es que no veo Blanca que preguntaron, que preguntaron. No, vean que no han preguntado nada. Listo. Entonces uno ve a través de la mente que está entre esos dos. Listo. Entonces aquí comienza el relato Gary Renard. Los libros de Gary se basan en lo que Gary habla pensando desde su perspectiva, y luego las conversaciones textuales que tiene con Arten y Pursha. Y pues en esto es pura historia este capítulo. Pero no se le olvide en el video poner el pequeño ejercicio de que tienes para agradecer o perdonar. En el pequeño ejercicio. En el video. ¿Cómo en el video? No entiendo. Creo que eso debería ser una práctica hacer. Creo que deberíamos de tomar todos el hábito de hacer ese ejercicio. Propósito 2020: hacer diariamente un ejercicio en la vida personal o en los directos de que agradezcamos una cosa hoy y perdonemos una cosa hoy. Ay, estaría genial que todos los días lo hiciéramos. Eso nos ayudaría mucho a conectarnos a todos en esa dinámica. Finalmente, vean, muchachos, yo me doy cuenta que la vida está tan conectada al pensamiento de todos, que cuando todos empezamos a resonar en pensamientos positivos, no solamente pensamientos positivos, sino en pensamientos productivos, en pensamientos que crean y aportan a los demás, todos empezamos a vibrar de una manera y empezamos a rodearnos de una energía súper increíble. Mi maestro, creo que algo que no me enseñó directamente sino indirectamente fue ver cómo su energía y su actitud se la tiene permeada a toda la gente a su alrededor. Todos hablan maravillas de él y hablan de todo lo que les enseña, y es genial uno estar con gente así, ¿no? Y si no les ha pasado, pues ya les pasará en algún momento. En el video queda bonito. Oiga, pero ese ejercicio deberíamos hacerlo todos los días acá. Eso sería genial. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos a punto de comenzar el tema. Ahorita estaba haciendo una introducción. Oigan, ese ejercicio vamos a hacerlo. Definitivamente cojámoslo. Yo ahorita estoy súper agudizado con el tema del perdón y estoy tratando de perdonar hasta cada pensamiento que pasa por mi mente. Aunque Arten y Pursha precisamente en este libro le dicen a Gary como: tú solamente perdona lo que te perturba, lo que te robe paz. De resto, tú tranquilo, disfruta la vida. No se trata tampoco de ser un obsesivo y un rayado con esto. Siempre te dicen, tienes que ser normal. Pero uno quiere practicar y mantenerse en ese estado porque finalmente eso te trae una paz mental, muchachos. O sea, como que
esta persona me atendió mal en la tienda. La señora me miró como feo, me sentí una energía ahí como pesada. Nah, la perdono, ya es perfecto espíritu, nada. Esas son las aplicaciones diarias que tiene el sistema de pensamiento. Entonces, por ejemplo, este amigo no me contesta y me debe un dinero. No importa, perdonémoslo, él es perfecto espíritu y yo también, los dos no elegimos esta situación. Si no me va a pagar ahorita será porque no tiene que ser y ya le dije, no le tengo que insistir más, esperemos que llegue ese dinero. Eh, Ese tipo de cositas o cosas que te perturban, ves en internet algo que te raya, te molesta, ves las noticias, ves el presidente haciendo locuras, no le ponen cuidado a los paros en el país y ese tipo de vainas. Deshagamos eso, perdonemos, ya tendrá el efecto que tenga que tener todas esas movilizaciones, todo ese tema, si lo tiene que tener. Hay que ver que todos estamos jugando un papel fundamental en este proceso de vida. Y decía alguien, no hay que deslegitimizar las causas por las que se pelean o se luchan o los sentimientos de otra persona con respecto a algo. Tú dale, tú sé empático, o sea, di, ok, tienes todo el derecho a sentirte así, pero tú en tu mente lo puedes deshacer pensando en, no, todo es perfecto y si él quiere estar luchando por eso, adelante, que lo haga y tú tranquilo, tú dices, bueno, a mí no me nace hacerlo o me nace hacerlo, entonces va a bolir piedra también si quiere. Pero entonces que todas las causas que te muevan nazcan desde una comprensión profunda y ojalá impulsada por el amor, porque estoy seguro que no es lo mismo el que barre la calle con odio y como una especie de rebelión contra la vida que al que lo hace desde el amor pensando en que todos estamos conectados y que el beneficio que aportamos a uno nos afecta a todos. Incluso yo hoy por hoy digo, hey, pero es que si finalmente yo hago algo bueno por alguien o le apoyo, le ayudo, le comparto, le enseño algo a alguien, solo me lo estoy enseñando a mí mismo porque es que solamente nuestras formas están separadas, pero nuestra mente sigue siendo una. Somos perfecto espíritu y hay que retornar a esto. Entonces de repente alguien me pide dinero en la calle y finalmente no importa si yo le doy o no le doy dinero en la calle. Simplemente importa el cómo lo estoy viendo a él. ¿Lo veo como un mendigo ahí en la calle tirado inmundo o lo veo como un perfecto espíritu abundante, inocente, que eligió esa experiencia de vida, pero que él no deja de ser lo que realmente es y lo que realmente somos todos, ese perfecto espíritu? Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar con esta historia, muchachos. Ahí les di una pequeña clasecita así como el perdón y las aplicaciones que pueden tener. Harold, gracias por convertirte en fan. A todos, bienvenidos. Gracias por compartir, por los likes que me están dando. Gracias, muchas gracias a todos. Es que eso, mira, voy a ocupar este espacio porque esto es finalmente más importante dejarlo claro que cualquier otra cosa. Dice Samu, ey, es como el perdono pero no olvido. Ese es el perdón del mundo, el que te dice, yo te perdono porque yo soy muy bueno y tú no lo eres. Gracias Harold, muchas gracias. Es como, no, yo te perdono porque yo soy bueno y tú no eres nadie bueno y aunque no lo reconoces y es, yo te perdono porque me estoy perdonando a mí mismo. Y un montón de cosas que la gente ni siquiera entiende o que hace por moralidad, te perdono, pero ahí te tengo visto, perro. El día de mañana te caes y yo te caigo el doble. De eso no se trata, muchachos. Se trata de ver que, aunque vean, lo decían así. Alguien lo decía así. Incluso las situaciones donde hay muertes, masacres, atentados terroristas, las cosas más pesadas que ustedes digan, ¿cómo vamos a perdonar eso? Es entendiendo que en el orden perfecto del universo, gracias a situaciones adversas en la que unos pueden parecer que mueren, otros cientos o miles abren su conciencia y dicen esto no puede seguir así. Hay que buscar otra forma de solucionar las cosas, de resolver los conflictos. No todo puede ser la guerra, no todo puede costar vidas. Por ejemplo, ahorita en el paro nacional de Colombia, acá hace unos días muere un joven a manos de un arma del ESMAD, que es el escuadrón pues que se encarga como de los disturbios, pero aquí como creo que en todos los países, en ninguna parte
es esos contradisturbios, ¿no? Eso hacen lo que se les da la gana. El caso es que un tipo de estos, ellos tienen como un changón especial con un armamento especial y el tipo le dispara en la cabeza y pues obviamente eso sí pega muy duro, eso se le incrustó en la sien al muchacho y lo mató. Medicina legal dictamina que fue un homicidio por la forma en que le dispararon. Y bueno, ese tema ahorita está ahí, está la policía discutiendo, diciendo que ellos fueron inocentes, que eso fue un accidente, que no sé qué. Y pues bueno, están los del paro, lo toman como una bandera para seguir en la lucha. Pero entonces, por ejemplo, muchachos, ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas que pueden parecer tan crueles, tan difíciles de sobrellevar, uno puede decir, hey, marica, lo mataron, no sé, lo mataron y el pobre muchacho no tuvo nada más que hacer ahí, ¿cierto? Torito, ¿cómo estás, nene? Bienvenida, muchísimas gracias por compartir y por los likes. Bienvenida a la transmisión. Entonces estamos hablando de que todo en el universo es perfecto, ¿cierto? Entonces que, por ejemplo, la muerte de ese muchacho impulsó una causa mucho más grande y lo llevó a que otros cientos de miles lo tomaran como una bandera para continuar con la protesta y decir, hey muchachos, hay que seguir protestando por los derechos de los que ya no pueden protestar. Y lo toman como una bandera, lo toman como una fuerza, un impulso. El día de mañana las injusticias y las cosas que a nosotros nos pueden parecer muy crueles pueden ser el motor que ayude a que toda una sociedad y una comunidad se vea beneficiada a través de unos pocos revolucionarios que quieren llevar el cambio a algo positivo. No porque sean sabios y sepan si eso conviene o no, porque finalmente pues nadie sabe qué es lo mejor para nadie. Pero la conciencia está tan conectada intrínsecamente que todos nos vemos beneficiados de las resonancias positivas que tenemos en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de que mis pensamientos afectan mis sentimientos y mis sentimientos impulsan mis acciones. Y si yo estoy ahí concreto pensando, tengo que estar atento a no permitir que estados negativos me posean y esto. Luego mis sentimientos a raíz de eso son más, no llamémoslo positivos, son más, es que no me gusta llamarlos como positivos, busquémosle otra palabra a eso, no sé, son sentimientos que aportan más, que transmiten algo más bonito a las demás personas, ¿cierto? Mis actos van a resonar con eso. Y entonces yo me encargo de mí, de mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Y asimismo, esa puede inspirar a otra persona a que no se deje dominar por el negativismo y por las situaciones que nos pasan en el día a día, sino a darle una nueva interpretación a los acontecimientos, y eso puede generar una cadena de acontecimientos que luego entonces yo vibro una energía positiva porque toda mi resonancia interior está ahí a tope, inspiro al otro, el otro se llena esa energía y dice, hey, yo también quiero ayudar a la gente, también me preocupo por mis sentimientos, mis pensamientos y mis acciones. Y un tercero dice, oiga, estos locos yo no sé en qué andan, pero andan rayadísimos y súper simpáticos todos. De plano hagamos que todos nos contagiemos de eso y creamos una comunidad de gente no motivada, sino gente consciente de que son responsables de su vida, de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Entonces, una sociedad consciente empieza tarde que temprano a experimentar cosas que vienen desde la conciencia. Hoy empezamos a ver negocios con conciencia, escuelas con conciencia, trabajos con conciencia, ideas de negocios con conciencia, cuidamos el planeta, ayudamos aquí, damos empleo allá. Entonces, ven cómo todo nos afecta a todos de alguna forma. Y bueno, ahí les di como otra charla, nos metimos en otro tema, pero bueno, a lo que nos acude el día de hoy. ¿Alguna duda, muchachos? Continuamos. Entonces, habla Gary Renard en el libro. Me sentí emocionado ante la posibilidad de oír hablar sobre las últimas vidas de Jesús y de Buda. Según mis profesores, ambos tuvieron que venir una última vez. Se refieren a que la vida en que Buda, Siddhartha, fue Buda y Jesús
fue Raula, el hijo de Buda, 500 años antes de Cristo. Me preguntaba una amiga, Mauro, ¿qué significa antes de Cristo? Son cosas que a alguien le puede parecer muy normal, pero otra gente puede decir, no, nunca he entendido eso. Lo que pasa es que la historia occidental se divide a partir de la vida de Jesús. Entonces, hoy vivimos, vamos para el 2020 después de Cristo, o sea, hace 2020 años vivió Cristo en el mundo, Jesús, según la historia pues lo que data. Y cuando se data antes de Cristo, pues fue antes de que se partiera la historia, antes de que existiera Jesús en el mundo. Esto aplica para Occidente más que todo, porque en Oriente pues la historia se remonta a un periodo de tiempo mucho más extenso, pero por ejemplo pues dicen 10.000 antes de Cristo, la época en la que por ejemplo los egipcios tuvieron un auge pues increíble y los reinados y todo ese tema. Entonces, digamos que por eso parte la historia en esta cantidad de años, pero no quiere decir que es la cantidad de años que tiene el planeta. El planeta tiene millones de años. Entonces, bueno. Entonces 500 años antes de Cristo, Siddhartha fue Buda y tuvo un hijo que se llamaba Raula, y ese Raula era Jesús en esa vida. Y ahorita pues en esta vida Jesús nace siendo Jesús y Buda va a ocupar otro cuerpo aquí. ¿Qué pasó, Sarita? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, vamos todo bien. Vamos todo bien, vamos todo bien. Entonces, ellos no volvieron una vida más, no tanto para sí mismos, sino para desempeñar su papel ayudando a los demás. Jugué a adivinar quién sería Buda en esta última vida ilusoria, y después decidí limitarme a dejar que se desplegara la conversación con Arten y Pursha. Me sentí intrigado por Buda o Siddhartha y por el papel que Jesús había desempeñado con relación a él cuando era su hijo Raula. También me sentía fascinado con el camino que había seguido el budismo, aunque Buda ya no estuviera allí. En realidad, esta religión nunca arraigó en la India, donde el hinduismo siguió creciendo. En el siglo II después de Cristo, el budismo se abrió camino entre los Himalayas hacia el Tíbet y China. Seguidamente algunos budistas se mezclaron con taoístas y la disciplina resultante empezó a ser conocida como el Chan. El Chan emigró a Japón hace unos 900 años y evolucionó para dar el Zen, que se combinó con el sintoísmo en el que se habían formado Jesús y Buda durante la primera vida importante que compartieron. En esas vidas se llamaban Saka e Hiroji. Eso es del 2020 después de Cristo, lo mencionó el del minuto de Dios a las 6. ¿Verdad? Qué curioso. Bueno, entonces, el Zen, que trajo consigo el concepto de que el mundo no es otra cosa que Maya. Maya traduce ilusión. Aunque el Zen es muy meditativo, también incorpora una tradición de irreverencia en lugar de la creencia en las formas religiosas. Reconocí parte de esta irreverencia en el EST, una fusión de Oriente y Occidente que fue mi propia introducción a la espiritualidad en esta vida, habla Gary Renard. EST reemplazó las meditaciones Zen con lo que llamó los procesos, o meditaciones guiadas que finalmente conducían al silencio. En esta vida no he sido budista Zen, pero cuando tenía unos 40 años y estaba viviendo en Maine, me di cuenta de que lo fui en otro momento y lugar. Empecé a enfocarme más en la meditación y descubrí que, sin haber practicado nunca, era muy bueno en ella. Estaba recordando mi entrenamiento de hacía mucho tiempo. Pronto pude llegar a una quietud absoluta en la que no interfería en los pensamientos, lo que dejaba descansar mi mente y la hacía más pacífica. Si bien la meditación misma no forma parte de un curso de milagros, muchas de las lecciones posteriores del libro de ejercicios son muy meditativas e incluyen una aproximación a Dios. Descubrí que mi capacidad de aquietar la mente me resultaba muy útil a la hora de practicar el curso. Conocía muy bien la historia de Jesús, no solo a partir de la Biblia, sino también por algunos de los evangelios alternativos que habían sobrevivido al surgimiento del cristianismo, aunque no habían podido mantener su forma original. Después estaban las numerosas cosas que Jesús dice sobre sí mismo en un curso de milagros, que según me dicen mi guía y mi intuición, son las declaraciones más auténticas de todas. Hey, bienvenidos muchachos, ¿cómo van los que van llegando por ahí? Acomódense, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, Maya traduce ilusión. Maya traduce ilusión.
Bueno, no obstante, tenía muchas ganas de escuchar a Arten y Pursha hablar de estos dos maestros. Cuando mis amigos, de quienes habían llegado a entender que son el Espíritu Santo tomando una forma y mostrándose como Arten y Pursha, volvieron en su siguiente visita, no perdieron el tiempo. Es es maya con Y de yuca, pero no significa maya de los mayas, no tiene nada que ver con eso, simplemente que es como una palabra traducida del japonés no sé cómo se utilizará la palabra, pero no solamente lo había escuchado ahí, no sé en qué otras tradiciones, me parece que no sé si era en el budismo o en otra tradición yo ya había escuchado que también le decían maya, pero ese maya lo utilizan es para ilusión. No creo que tenga nada que ver con maya de mayas mexicanos y eso. O no sé, la verdad no sé. Entonces cuando volvieron en su siguiente visita no perdieron el tiempo. Arten empieza a hablar en este punto. Vamos a contarte una historia. Me encanta porque Arten siempre que hace introducciones a algo importante habla con una sencillez y una practicidad fascinantes. En el libro de la separación del universo hay una parte hacia el final donde el tipo dice, te voy a dar la lección más sencilla y humilde de mi vida. Y le dice una cosa que a mí la primera vez que yo leí eso, eso me llegó profundo, me caló adentro, me movió de todo. Fue una lección muy hermosa, pero pues se los dejo que si algún día lo leen, pues ahí se darán cuenta cuál es. Vamos a contarte una historia. Ya estás familiarizado con parte de ella, pero no con la otra parte. No es la totalidad de la historia. Eso te exigiría escribir otro libro completo. Pero lo que vamos a contarte será suficiente para los propósitos de este libro. Hace poco más de 2000 años, habla Pursha, había una ciudad llamada Nazaret. Sigue estando allí hoy, pero no se parece en nada como era entonces. La población mundial ha crecido exponencialmente y resulta difícil imaginar que en la época en la que se desarrolla nuestra historia, Nazaret, que se considera una ciudad grande, solo tenía unos 500 habitantes. Hubo algunas personas que nacieron en torno a ese tiempo y que más tarde llegarían a conocerse y a hacerse íntimas. Aproximadamente en la misma época nacieron algunas otras personas en Jerusalén. Yo toda la vida confundí Nazaret y Jerusalén, entonces ya sabemos que en la primera parte nacieron unos en Nazaret y otros en Jerusalén. Y alrededores que llegarían a estar muy conectadas con sus contrapartes de Nazaret. Las personas que en realidad no son personas, pero parecen serlo, viajan a través del espacio y el tiempo en grupos. Dice Gary Renard, en una ocasión ustedes me dijeron que algunas personas están en las órbitas de otras, y aunque parezca que se separan, debido a que están unas en las órbitas de otras, están destinadas a volver a juntarse. Entonces dice Pursha, eso es verdad. Dale, pregúntame, te respondo y hacemos más, vamos llenando el tema de la charla porque de repente puede ser una duda que alguien la vea al día de mañana y diga, yo también tenía esa misma duda. ¿Por qué se le dice Jesús de Nazaret? Porque nació en Nazaret. Nazaret es porque ahí es la ciudad donde nació. Exactamente. Ahí estamos. Entonces dice Pursha, eso es verdad. También puedes pensar que los grupos de gente son como bandadas de peces, tienden a viajar juntas a través de lo que el mundo llama la vida. En ese tiempo, en Nazaret, nacieron 3 personas en el plazo de 2 años que después pasarían mucho tiempo juntas. Sus nombres eran Yeshua o Yeshua, no sé cómo se pronuncie correctamente. Yo siempre digo como me salga Yeshua, Yeshua. María y Nadab. Nos referimos a Yeshua, que en Occidente es conocido como Jesús. María era María Magdalena, que no debe confundirse con María la Madre de Jesús, y Nadab era la persona que había sido Buda o Siddhartha en la última vida que hemos comentado contigo. Jesús y María acabaron siendo personas muy públicas. Nadab, por otra parte, fue una de las personas que se mantiene detrás del escenario. Sin embargo, fue uno de los discípulos y también escribió un evangelio del que hablaremos un poco. Aparte de eso, él era muy apacible. Los 3 se conocieron de niños, jugaron juntos, crecieron juntos y fueron amigos durante toda su vida. Por otro lado, en Jerusalén coincidieron otras 4 personas.
Tomás, Tadeo, Andrés y Esteban. Todos tenían aproximadamente la misma edad y también se hicieron amigos para toda la vida. Tomás y Tadeo se conocieron de adolescentes. Como sabes, dice Pursha, yo fui Tomás en esa vida. Y Tadeo, a quien conoces hoy en día como Arten, llegaría a convertirse en mi mejor amigo. Esto, hago un paréntesis acá. Sucede que Arten y Pursha son las últimas, o sea, a ver, ellas se le aparece como un hombre y una mujer en el sofá de la casa, ¿cierto? Ellos en la primera serie de visitas le dicen, mira, Gary, estas apariencias que tú ves son las apariencias que tuvimos en nuestra última vida. Esa vida no ha ocurrido en la linealidad de este tiempo aún. Va a ocurrir hacia finales de este siglo en Chicago, aproximadamente dentro de unos 100 años. Le dicen por ahí en el 93. Entonces, dicen que utilizan otros nombres pues para no que nadie los busque en un futuro, pero pues bueno, ahí está el rollo. Y le dicen también, esa serie, nosotros hemos tenido muchas vidas, pero en una de nuestras vidas pasadas fuimos Tomás y Tadeo, los discípulos de Jesús. Y luego, bueno, le explican otra cantidad de cosas a Gary, Renard y todo ese tema, pues eso se los dejo por si leen la desaparición del universo. Entonces por eso le están diciendo aquí. Tadeo era gay en esa vida y tenía una relación muy significativa con Andrés, que también era gay. Estas 4 personas de Jerusalén acabaron conociendo a las 3 de Nazaret cuando todos tenían como una media unos 20 años. Es como Tales de Mileto, exactamente, porque Tales nació en Mileto. A ver, voy leyendo. De verdad que sí, el real esto dijo. Sí, incluso en el tercer libro de Gary, Arten y Pursha le dicen a Gary en un momento, ¿qué te parece si hablas con Tomás y Tadeo? Y, y Gary dice, y de un momento a otro se transformaron ahí delante de mis ojos y eran Tomás y Tadeo. Y yo los reconocí inmediatamente porque en mis sueños los he visto. Y empezaron a hablar, y el man cuenta, hablaron en inglés, usaron el idioma inglés, no, porque yo no sé hebreo, que era lo que hablaban en esa época, y hablaron y me cuentan, y le cuentan un montón de cosas. Uf, esa parte, ese capítulo es brutal, es brutal. Y el final del capítulo lo cierra Tadeo contándole a Gary que era gay y las implicaciones que eso tuvo para su vida en ese entonces, y bueno, fue genial. Ah, sí recuerdo eso. Listo. Entonces, entonces dice Gary, por lo que recuerdo en aquel tiempo estaba prohibido ser gay y podía castigarse con la muerte. Entonces dice Pursha, sí, eso dice el viejo libro del Levítico. Estás haciendo que me ponga nostálgico. Ah, es broma. Pero tienes razón, Tadeo y Andrés no podían hacer exactamente publicidad de sus preferencias sexuales. Los romanos no habrían tenido ningún problema con ello, pero iban contra de nuestras leyes. Muy pronto, dice Arten, Jesús, María y Nadab se dieron cuenta de que eran distintos de los demás. A la edad de 10 años ya podían leerse la mente entre ellos. Se hacían bromas como, ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que piensas. Y lo sabían. Todos sus aprendizajes y la aplicación de los mismos en vidas anteriores habían deshecho sus egos hasta el punto en que no había interferencias que restringieran su unión con otras mentes aparentemente separadas. En realidad, ninguna mente está separada porque solo existe una mente, pero la mayoría de la gente aún no experimenta eso. Si la gente el día de mañana estudia bien el capítulo anterior de lo que les leí y les expliqué, o se lee los libros de Gary Renard, van a entender este tipo de ideas muy fácil. Pero yo trato de sintetizar, les expliqué cuál era el espacio de la mente y todo ese rollo para que, por ejemplo, entiendan por qué ellos podían leerse la mente, porque ellos sabían que la mente era una sola. Cuando llegaron a la adolescencia podían ver el futuro. Habían tenido algunas experiencias de esto en otras ocasiones, pero esta vez su capacidad era absoluta. Los 3 lo recordaban todo el aprendizaje realizado que necesitaban recordar. Nadie recuerda todo de una sola vez. Sería demasiada información y produciría una sobrecarga en el sistema, de modo que el recuerdo tiene que extenderse un poco en el tiempo. Tienes que ser consciente del presente y ser capaz de lidiar con tu entorno actual. Esta es la razón por la que
que pusimos de título a uno de los capítulos de tu segundo libro es en esta vida, estúpido. Ellos se refieren en ese capítulo como no importa lo que ya pasó en otras vidas, importa lo que es ahora en tu presente. Pero a diferencia de ti, entonces a nuestros tres protagonistas no les quedaba nada por aprender. Cuando un maestro vuelve para su última vida, no tiene una curva de aprendizaje, ya sabe todo lo que tiene que saber para iluminarse. Entonces, ¿por qué está ahí? Generalmente para señalar a la gente cuál es la buena dirección. De vez en cuando tiene que haber alguien capaz de señalar la dirección correcta porque realmente la conoce, lo cual es raro. El Espíritu Santo incluyó este hecho en su plan para la salvación. Entonces dice Gary, les pregunta, ¿y cómo llegó María Magdalena a estar tan avanzada? ¿Había conocido a Jesús y a Nadab en otras vidas? Y Pursha le dice, oh sí, les había enseñado de hecho en varias ocasiones. En esas vidas no había tenido tanta cercanía con ellos como la que ellos tenían entre sí. Esta experiencia estaba reservada para Jesús y María en su última vida. Esa era la forma de saber que habían conseguido aprender a no dar realidad al cuerpo. Si puedes perdonar a alguien a quien amas físicamente, además de mentalmente, y te das cuenta de que todo ello no es más que un sueño, finalmente has superado las ligaduras que te atan a la tierra. María, además de aprender las mismas cosas que habían aprendido Jesús y Nadab, había tenido sus propias experiencias personales como hombre y como mujer en otras vidas, que le habían llevado al mismo despertar que ellos habían alcanzado. ¿Recuerdas el dicho 22 del Evangelio de Tomás? Parte de él dice, cuando hagáis del hombre y la mujer uno solo, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino, porque entiendes que todo es unidad. Para ellos tres todas las personas eran espíritu, exactamente lo mismo que su creador, no hombres ni mujeres. El Evangelio de Tomás acabó siendo corrompido por personas que le añadieron dichos dualistas antes de enterrarlo en Nag Hammadi. Por eso, hace algún tiempo te di la versión original o la más cercana a la original que se puede conseguir en inglés. Nota: para acceder a una versión corregida del Evangelio de Tomás, veas el capítulo 7 de mi segundo libro, Tu realidad mortal, el Evangelio de Tomás según Pursha. Entonces ahí habla de unos dichos que fue lo que realmente Jesús dijo en esa época y así, porque eran dichos, son puros dichos. Entonces dice Arten: asimismo, durante sus años de adolescencia, Jesús, María y Nadab fueron a la biblioteca de Alejandría, en Egipto. No necesitaban aprender porque ya sabían todo lo importante, pero les gustaba mucho visitar el lugar y ver lo que había allí. Después recomendaban a sus amigos que lo visitaran y que leyeran ciertos libros, si es que podían leer. Sabían qué libros serían los mejores para cada persona, lo que más les ayudaría a aprender. Una vez más, todo formaba parte del plan del Espíritu Santo del que hablaremos más adelante. En realidad ese plan quedó establecido mirando atrás desde el final del tiempo. Se los expliqué ayer, ¿no? Que el Espíritu Santo cuando se creó el universo y todo eso fue hasta el final del tiempo y dijo, en vez de deshacer esto siento que es importante todo lo que está pasando aquí. Yo le entrego ese conocimiento a todas las conciencias del universo y que ellos escriban el guión universal y que despierten cuando les vengan gana. Yo estoy ahí para ayudarles y cuando me necesiten ya. Bienvenidos los que van llegando. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces dice así. Los tres, bueno muchachos, no sé, como que se pegó, no sé, ya me pensé como ajustar, que no nos va a caer la transmisión, muchachos. Eso serían milagros, sí. ¿El ángel de la guardia existe? Es una pregunta muy linda, muy inocente y es totalmente válida. A ver, no existe algo como el ángel de la guardia específicamente, pero si es la forma en la que quieres llamar al Espíritu Santo en esa manifestación, sí que existe. O sea, si el Espíritu Santo dice, hey, Sara entiende el amor a través de la figura de un ángel guardián, pues así me le aparezco para que ella entienda de qué estamos hablando. No me le voy a aparecer como
una entidad hinduista, ¿no? Me le aparezco como algo que ella pueda entender que es algo. Entonces, todas las manifestaciones así súper increíbles, un familiar, un abuelito que le murió y que le apareció en el sueño, todo eso son manifestaciones del Espíritu Santo. Qué lindo es el Espíritu Santo. Sí, exacto. Es hermoso pensar que se toma tan en serio su trabajo, ¿cierto? Que todo está tan bien planteado en este tema ultra metafísico, que dice, él no se pone a mostrarse de una forma y como que tú no entiendas, no, él dice, así él entiende, así me le aparezco. Bueno, eh, entonces, los tres, María, Jesús y Nadab, conocían las escrituras lo suficientemente bien como para recitarlas de memoria, y también sabían qué partes de las escrituras venían del Espíritu Santo y cuáles venían del ego, o sea, cuáles están realmente inspiradas. A medida que tu conciencia aumenta, puedes notar la diferencia, y ellos se enfocaban en las partes procedentes del Espíritu Santo y las compartían con otros. Uno de sus favoritos era el Salmo de David. Es interesante que el Salmo 23 sea leído en los funerales de tanta gente porque no trata sobre la muerte. Sí, aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no temeré el mal porque tú estás conmigo. Este salmo trata de cómo vivir sin temor sabiendo que el Espíritu Santo está contigo cuidando de ti. Al acercarse a los 20 años, nuestros tres amigos supieron que había llegado la hora de viajar y compartir sus conocimientos con aquellos que iban a recibirlos. Ya habían estado muchas veces en el templo de Jerusalén, pero fueron allí una vez más antes de iniciar su viaje. Fue entonces cuando hablaron extensamente con Tomás, Tadeo, Andrés y Esteban. Estos cuatro que estaban avanzados espiritualmente, pero todavía no en el mismo nivel de conciencia que los tres maestros, se llevaban muy bien con ellos. Era como un grupo de viejos amigos que se habían vuelto a reunir, aunque era la primera vez que hablaban largo y tendido durante esa vida. Todos habían tenido breves encuentros durante los viajes de los tres de Nazaret a Jerusalén, y todos habían estado juntos de manera discontinua durante las diversas vidas que te hemos descrito, como padres, hermanos, hermanas, amantes, amigos, enemigos. Ahora había llegado el momento de que se reunieran y viajaran juntos para completar una misión. Entonces dice Gary, genial, como dijeron los Blue Brothers, estamos en una misión divina. Y le dice Pursha, algo así. Entonces Gary dice, ¿por qué no habían hablado entre ellos con anterioridad? Y Pursha le contesta, los cuatro admiraban a los otros tres y se sentían un tanto intimidados por ellos. Podían sentir su avanzado estado de conciencia, pero ahora había llegado el momento de que los siete se unieran. Esto se convirtió en una parte de lo que la gente denomina los años perdidos de Jesús, que abarcan desde que tenía 12 años, cuando tenemos esa historia de él enseñando a los rabinos en el templo, que fue cierta, hasta que vuelve a Jerusalén después de viajar por el mundo con sus amigos y comenzó su ministerio formal. Estos años no se perdieron, simplemente la mayoría de la gente no los conoce. Yo, dice Pursha, que fue Tomás, registré buena parte de ellos, incluyendo muchas de las cosas que dijo Jesús desde que nos encontramos, cuando yo tenía 20 años hasta el tiempo de la crucifixión, cuando yo tenía 30 y él 33, pero casi todo lo que escribí acabó siendo destruido por la iglesia. Entonces dice Gary, estoy seguro de que esos bastardos tenían buenas intenciones. Entonces Pursha le dice, no seas pasivo-agresivo. Y Gary le contesta, oye, ser pasivo-agresivo funciona para mí. Vamos bien muchachos, todo bien, vamos al pelo. Los veo ahí calladitos, muy atentos. Entonces dice Arten, tardamos aproximadamente 7 años en viajar a todos los lugares donde nuestros tres iluminados eligieron ir. Uno de los lugares fue Egipto. Nosotros no habíamos estado en la biblioteca como ellos tres, y todo era nuevo e interesante para nosotros. Bajamos por el Nilo hasta el templo de Luxor y después remontamos el río hasta las pirámides. Donde quiera que íbamos, los cuatro de Jerusalén, así era como pensábamos de nosotros mismos. Establecíamos lugares y horas para que Jesús se dirigiera a la gente. Hablábamos de esos encuentros con tantas personas como podíamos para que pudieran venir a escuchar. Entonces dice Gary, ¿ustedes eran sus organizadores?
Entonces le dice Arten, sí, y la mayoría de las veces era fácil. Conforme íbamos de un lugar a otro, la gente se quedaba asombrada de la clara autoridad de sus enseñanzas, y algunos se ofrecían voluntarios para adelantarse y asegurarse de que todos tuviéramos comida y un lugar donde dormir. En realidad fue muy divertido, al menos la mayor parte del tiempo. Evidentemente a veces nos topábamos con un ambiente hostil, pero nada fatal. De vez en cuando Nadab y María comentaban con Jesús las cosas que él decía, y nosotros escuchábamos. Ellos no hacían ninguna concesión con respecto a que este mundo no es real y nuestra verdadera vida está en Dios. Nadab hacía chistes con respecto a que Jesús fuera el profesor y que él y María no tenían que decir nada. Más adelante, después de volver a casa, María Magdalena también empezó a enseñar. Estoy concentrada y rayada. Bueno, súper. Jesús, si tienen preguntas, váyanlas planteando. Aprovechemos que estamos poquitos aquí y con eso puedo atender mejor sus preguntas y servirle a la gente que luego vea el video. Jesús no se desvía de su camino para visitar a faraones y reyes. Consideraba que todo el mundo es igualmente importante. Viajamos por partes de África y llegamos muy lejos, hasta Inglaterra y Stonehenge. Después cruzamos toda Europa y la actual Turquía, llegando hasta la India. A veces teníamos que unirnos a caravanas para protegernos. Había muchos bandidos dispuestos a cortarte la garganta para robarte lo que tuvieras. Esto era una manera habitual de morir en aquel tiempo. Jesús no tenía miedo, pero usaba el sentido común. Importantísimo esto. Ser normal, saber el sentido común, saber todas estas cosas no implica que te vuelvas un loco y que empiezas a hacer cosas extrañas, ¿no? Significa que vas a ser más sabio y más prudente con respecto a ciertas acciones. Ani, bienvenida. Vicente, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá. Muy buena forma de definir el ser normal. Sentido común, total, sentido común. Listo. Entonces él decía, bueno, yo podré estar muy iluminado, todo el tema, pero la gente que viene conmigo no, entonces hay que usar el sentido común, no nos vamos a meter por donde nos pueden matar a todos, vámonos por donde todo es más seguro. Tengo un amigo que cuando empezó con todos estos temas empezó a hacer cierto tipo de peculiaridades y una de ellas era como irse muy tarde caminando por sectores muy peligrosos de la ciudad diciendo que a él no le iba a pasar nada si él no pensaba nada malo. Y de hecho en parte sí, pero tampoco se trata de retar como la vida, como no, ahora pues de dominio, no, de eso no se trata este tema. Muchas gracias muchachos por el apoyo, por los likes, no se preocupen, si llegaron tarde y les sigue interesando el tema, en YouTube va a quedar colgado este video, no se preocupen. Entonces bueno, mientras viajábamos, los tres refiriéndose a Jesús, Nadab, que era Buda en esta última vida, y María Magdalena recuperaron muchos recuerdos del pasado en los lugares que visitamos, pero se centraban en el hecho de que estaban tocando las vidas de la gente hasta el punto de influir en su dirección y en que esto, a su vez, influiría en las mentes y en las vidas de otras personas. Ay, me pica la nariz, lo siento. Entonces dice Pursha, otra cosa interesante con respecto a los tres maestros era que donde quiera que fueran podían hablar la lengua del país. Yo pensaba que era inteligente porque podía leer y escribir y la mayoría de la gente de aquel tiempo no podía. Ellos tres podían hablar todas aquellas lenguas. A lo largo de los años yo solo anoté lo que escuché en arameo, pero Jesús impartió sabiduría a incontables personas en 3 continentes. Es bastante sabido que San Pablo habló en el Panteón de Atenas unos 20 años después de la crucifixión. Lo que no es tan conocido es que Jesús había hablado allí justo antes de retornar a Nazaret, unos 24 años antes que Pablo. La gente se quedaba maravillada ante su brillo y su autenticidad. Entonces dice Gary, ¿cuánta gente había? Siempre me he preguntado cuál era el tamaño de las multitudes en aquellos tiempos. Y Arten le contesta, unos 4.000. La mayor multitud que Jesús llegó a congregar fue de unos 5.000, y esto ocurrió más adelante, en las afueras de Jerusalén, y se debió a que se había extendido el rumor de que él era el Mesías. Por supuesto que él nunca lo dijo.
Pero ya sabes que la gente tiende a irse a los extremos. Querían ser salvados, tanto física como espiritualmente, y ese no era el punto importante. Muchas de las personas que estaban allí, siguiendo a Jesús y tratando de descifrar su mensaje, son los que actualmente estudian un curso de milagros. Tiene sentido que se sientan atraídos por la voz del curso. Y dice Gary, ¿cómo podía escucharle la gente? Me refiero a cómo podían hablar a lo suficientemente alto como para que la gente oyera lo que estaban hablando desde la parte de atrás. Entonces dice Arten, esa es una muy buena pregunta. No todo el mundo podía oírle, pero en aquellos días había gente que repetía lo que el orador acababa de decir, de modo que Jesús pronunciaba un párrafo en la lengua del país y entonces a cada 15 metros de distancia aproximadamente había una persona designada que repetía lo que él decía para el siguiente grupo de gente. A continuación, otra persona hacía lo mismo. Aquello llevaba un rato, pero de esa manera todo el mundo podía escuchar el mensaje. No era perfecto, pero funcionaba bastante bien. Hey Betty, gracias por compartir, bienvenidos a todos los que van llegando muchachos, gracias por los likes, gracias por todo. Bueno, vamos bien, vamos bien. Hola Jade, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchachos, si se perdieron al principio de la transmisión, no se preocupen, esto va a quedar colgado en YouTube para los que luego quieran tener la información de plano completica. Listo. Entonces dice así. Es muy interesante, dice Gary. Me recuerda algo. Antes había gente con tan buena memoria que memorizaban una obra de teatro entera y después iban de ciudad en ciudad recitándola. Así es como se ganaban la vida, ¿cierto? Y dice Pursha, sí, hay trucos mentales que puedes usar para memorizar cosas, pero sigamos adelante. Entonces dice Arten, después de Grecia llegó el momento de volver a casa. Jesús tenía un ministerio y un destino que cumplir, y Nadab, o sea Buda, ejemplificaba la actitud de ellos tres tanto como Jesús y María. Era una persona fascinante con las características de un ser iluminado. Como Jesús y María él no conocía el miedo, refiriéndose a Nadab. Hola Almi, ¿cómo estás? Bienvenida. Era totalmente consciente de que lo que llamamos vida es un sueño y de que nada en él puede tener un efecto en ti a menos que se lo permitas haciéndolo real. Su actitud era que no importa si alguien muere porque su mente seguirá adelante y continuará soñando hasta que despierte. Y cuando alguien despierta está en casa. También tenía otra cualidad, la alegría. Hacía comentarios divertidos sobre todo tipo de cosas, especialmente sobre los romanos. No había ninguna mala intención en su actitud, era más como una sátira que apuntaba hacia la locura humana de pensar que vas a llegar a alguna parte conquistando a otros. Él decía, deja que el César tenga el mundo, ¿por qué trabajar tan duro para nada? ¿Qué cosa de este mundo te llevarás contigo cuando te vayas? Al final todos salimos a la par, viniste aquí sin nada y te irás sin nada. En este juego todos salimos igual. La cuestión es, ¿qué has aprendido de él? ¿Lo has perdonado todo? Cuando volvimos a Nazaret ya era tiempo de que Jesús empezara a enseñar a su propio pueblo. Todo estaba diseñado para llegar a las personas que estaban preparadas para que se llegase a ellas en ese momento, y también a muchos otros que aún no estaban preparados, pero que serían ayudados de algún modo. Todos acudimos a la sinagoga local donde Jesús iba a hablar. La mayoría de la gente pensaba que iba a limitarse a decir hola y ser el humilde hijo de José que se suponía que era. Bueno, esta puede ser una pregunta importantísima. ¿El Espíritu Santo embarazó a María? No. Eso es un cuento sobrenatural. O sea, eso no. Eso es cuento. Eso lo explican en libros anteriores. Simplemente Jesús era el hijo de José y María. O sea, José cochó con María. María no era virgen, ninguna virgen santificada. Y no, eso fueron cuentos que utilizó luego la Iglesia Católica en su construcción para adaptar una historia de... A ver, si ustedes buscan sobre las religiones paganas información, se van a dar cuenta que todo lo que hizo el catolicismo, los romanos, cuando crearon el catolicismo, fue coger las cosas de su religión pagana, que traía una historia en la que la protagonista era una mujer, y le puso el nombre de las cosas que venían del cristianismo. Entonces a su diosa rara ahí le pusieron María, y esa María tenía un hijo y un montón de cosas.
y las tradiciones y un montón de vainas, que resucitó 3 días después y todo ese el tema. O sea, Jesús sí resucitó, pero nunca dicen como, ay, fue 3 días después, ya, nada, eso no fue así. Quizás fue al otro día, qué sé yo, pero la historia que el cristianismo común imparte es simplemente la adaptación de una historia, y esa historia incluso la pueden analizar a profundidad en un documental de Seth Geist. Creo que es el primer documental de Seth Geist donde cuentan el origen de esas religiones y cómo esas religiones se fueron como que los sumerios tenían, los babilonios tenían la religión, los sumerios tenían la religión, la adaptaron a los egipcios la adaptaron en Grecia, los griegos adaptaron esa religión, los romanos adaptaron esa religión y luego cogieron el cristianismo y lo adaptaron a esa religión, y hoy el mundo adora una mano de cosas ahí que nada tienen que ver con el tema. Pero ahí les dejo el dato curioso. Aidecita, bienvenida. ¿Qué dijo? Bueno, entonces continuamos. Entonces sí, muchachos, sí, según Arten y Pursa, ellos dicen, ay hombre, pues sí, José es el papá de Jesús, o sea, José y María tuvieron relaciones y tuvieron a Jesús y tuvieron otros niños también, porque Jesús tenía hermanos, no sé cuántos o si solo era uno, acá mencionan solo a uno. Entonces Jesús acudió a la sinagoga y allá arriba pues no fue que se quedó callado, él llegó allá y dijo, hoy las escrituras se han consumado. Está diciendo que él era el Mesías en el sentido de que todos somos el Mesías, iguales en la mente de Dios, todos somos uno. Pero lo único que la gente escuchó fue que se estaban consumando las escrituras y que él era el Mesías. Estaban escandalizados. Jesús tuvo suerte de salir de allí con vida. Pursha continúa el relato. No nos quedamos en Nazaret por mucho tiempo. Pudimos captar las señales. La gente nos gritaba, amenazándonos con lapidarnos hasta morir. Jesús sabía que era difícil que le aceptaran como profeta en su lugar de origen. Entonces dice Gary, fue entonces cuando dijo que no puedes ganar un beneficio en tu propia ciudad. Bueno, esta traducción pues tiene sus cositas, ¿cierto? Pero es como, la traducción real es como nadie es profeta en su propia tierra. Entonces Purcha dice, cuando observamos lo intrépidos que eran ellos tres, se refiere como a lo inteligentes que eran ellos tres, nos dimos cuenta de algo. Ellos ya no eran humanos, ya no estaban identificados con los cuerpos que parecían estar ocupando, habían recordado completamente a Dios, estaban experimentando su unicidad y totalidad con Dios, y no necesitaban hacer gran cosa de ello, tenían los pies en la tierra. Tadeo, Andrés, Esteban y yo, o sea Tomás, les admirábamos. Sin embargo, ellos pensaban que esta admiración solo debía dirigirse a Dios y no a un hermano o a una hermana. Nos dirigimos a Jerusalén, donde nosotros 4 nos habíamos encontrado con ellos 3. El hermano de Jesús, Santiago, se le conoce con 2 nombres. Jaime, se le conoce como Jaime o Santiago. No sé qué onda o no sé por qué las tradiciones cambian ahí los nombres, no sé en qué va eso, pero a ese hermano se le conoce como Jaime o Santiago. Él era el rabino jefe de Jerusalén. Aunque no lo habíamos visto en años, sabíamos que era muy tradicional y conservador, casi lo opuesto a Jesús, pero era un buen hombre y trataba bien a la gente. Todos fuimos invitados a ir a su casa y tomamos turnos para contarle nuestras aventuras. Estaba impresionado, pero cuando Jesús trató de explicar la unicidad entre nosotros y Dios, y que todos nosotros somos el único Hijo de Dios, Santiago no sintió mucho entusiasmo. Escuchó educadamente y a continuación dijo que era hora de acostarse. Al día siguiente Jesús decidió que en lugar de quedarse en Jerusalén, era el momento de visitar las zonas rurales. Allí había gente que no tenía acceso al templo y podría sentirse feliz de escuchar la verdad de la unidad y de todos nosotros en Dios. También sabía que había gente que no se sentiría feliz de oírlo. Estaba totalmente preparado para lo que iba a venir. A Tadeo y a mí todavía no nos habían dicho que Jesús, María y Nadab sabían todo lo que iba a ocurrir. Ellos eran conscientes de que en unos pocos años Jesús sería crucificado y que él había elegido enseñar esta lección para demostrar la insignificancia del cuerpo, que no tenía nada que ver con quién él era realmente ni con dónde estaba realmente. Caminamos por las zonas rurales durante algunas semanas antes de llegar al mar de Galilea. Allí es donde conocimos a Pedro, un pescador que no estaba teniendo mucha suerte.
La historia que habéis oído de que Jesús nos pidió salir al mar junto con Pedro y algunos otros y que las redes se llenaron de pescado es verdadera. Y sí, él ordenó a la tormenta que se detuviera y al mar que se calmara. Él tenía dominio sobre el sueño. Sin embargo, no lo usaba en su propio beneficio, lo usaba para mostrar de la mejor manera posible para la gente de aquel tiempo que lo que estábamos viendo era una proyección surgida de nosotros y que por tanto tenemos dominio sobre ella. La mayoría de la gente no estaba preparada para oír esto, de modo que la mayor parte de las veces les hablaba en parábolas. Historias significativas que ellos pueden captar a nivel que estaban preparados para escuchar. Entonces continúa Arte en el relato. Pedro y algunos de sus amigos decidieron unirse a nosotros y a J. Ellos le dicen J a Jesús. Pedro era el primero en admitir que no era el tipo más listo del mundo y que le costaba entender a Jesús. Más adelante, después de la crucifixión, fue Pedro junto con Santiago y finalmente Pablo los que iniciaron la religión que Jesús nunca hubiera querido empezar, aunque sabía que eso ocurriría. No importaba, Jesús nos veía a todos como iguales. En su mente no existía la separación. Uy, los 7... Son casi las 2 de la mañana, qué pena. Los 7 que habíamos estado con Jesús al comienzo de sus viajes por el mundo éramos los que mejor le entendíamos. Jesús no nos trataba de manera especial ni nos consideraba una especie de círculo interno, pero se tomaba tiempo para hablar con nosotros en privado porque sabía que podíamos entender lo que decía. Los otros discípulos que se habían incorporado más tarde se sentían celosos, especialmente de María. A veces Jesús la besaba en público y eso era algo que no se hacía en aquellos tiempos. A continuación nosotros le tomábamos el cabello diciéndole, o sea, le hacían bromas diciéndole cosas como, oye, ¿no sabes que no eres un cuerpo? Y todos nos reíamos. Entonces dice Pursha, hey Santi, gracias por los likes, amigo, ¿cómo estás? Ya nos vamos cansando, es que ahí mientras hacemos todo el trabajo, de salir del trabajo, venir a transmitir, muchachos, le damos con todo a todo. Entonces dice Pursha, como sabes, cuando era Tomás, refiriéndose a ella misma, a veces me llamaban Dídimo, que significa gemelo. No tenía exactamente el mismo aspecto que Jesús, pero me parecía mucho, y a menudo la gente nos confundía. En una ocasión me vestí con algunas de sus ropas y pretendí ser él. Lo cierto es que conseguí dar el pego hasta que abrí la boca. En cuanto empezaba a hablar ya no podía compararme con él. Recuerdo que poco después de haber conocido a Jesús decidí ofrecerle un regalo. Los dos podíamos leer y escribir, lo cual no era muy habitual en aquel tiempo. Le ofrecí unas plumas para escribir y algunos pergaminos. Parecía muy feliz, pero a continuación me los devolvió y dijo, toma estas cosas y úsalas para ser mi escriba. Anota lo que digo, me sentiré honrado. Bueno, yo también me sentí honrado. Tomé la decisión de anotar todo lo posible para que estuviera disponible para la posteridad. Entonces dice Gary, ¿no sabía Jesús que casi todos los escritos serían destruidos? Y dice Pursha, oh sí, como he dicho lo sabía todo, pero yo no lo sabía, y creo que la razón por la que me pidió que fuera su escriba tenía que ver conmigo. Él sabía que si anotaba las cosas las aprendería mejor. Entonces dice Gary, puede ver que eso sea así. A veces cuando estaba en Maine leía el texto del curso y al mismo tiempo escuchaba las grabaciones. Sentía que así me llegaba más profundamente, probablemente porque mis sentidos de la vista y el oído estaban recibiendo el mensaje al mismo tiempo. Entonces dice Pursha, eso está bien, ahora es posible que lo pruebe más gente. En cualquier caso no me limité a escribir el Evangelio de Tomás. También escribí el Evangelio del que te hablé durante la primera serie de visitas, Palabras del Maestro, que actualmente es conocido por los eruditos como el Evangelio Q. Este es el Evangelio del que Marcos, Mateo y Lucas tomaron prestados muchos dichos antes de que fuera destruido por la Iglesia. Esta es la razón por la que sus 3 evangelios suenan similares y se les conoce como los Evangelios sinópticos. Dice Gary, vaya, ¿por qué no me habías dicho antes de que tú escribiste palabras? Entonces dice Pursha, ya tenías más que suficiente información con la que lidiar. Pero recuerda, el Evangelio de Tomás, el Evangelio Q y los Evangelios de María y Nadab, que se le conocía bueno, actualmente a Nadab, en la historia tradicional no hay un Nadab, hay un Felipe. Nadab era el discípulo Felipe.
Esos evangelios fueron escritos antes de los denominados evangelios convencionales. Los escritores de los evangelios que ahora ves en la Biblia tomaron prestados los dichos de aquellos de mis escritos que les gustaban, los que parecían que encajarían con su teología, y descartaron los dichos con los que no estaban de acuerdo. Habían comprado la teología de Pablo o Saúl, que era su verdadero nombre, cuyas cartas a las primeras iglesias se habían convertido en evangelios para ellos. Sí, esas cartas contienen algunos escritos preciosos y partes de ellas proceden del Espíritu Santo, pero hay una mezcolanza, no vienen de Jesús. El cristianismo se basa en la teología de San Pablo, no en las enseñanzas que él suponía que estaba emulando. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La gente siempre piensa que comprende las enseñanzas de los maestros, pero los maestros son no dualistas. No dan realidad al mundo, al maya, a la ilusión. Para Jesús, María y Nadab, solo Dios era real y nada más lo era. Después la gente toma eso y lo reorienta hacia el dualismo. Pero como solía decir Nadab, de los dos mundos aparentes, el mundo de Dios y el mundo del hombre, solo es verdad el mundo de Dios, que es perfecta unicidad. En realidad no existe nada más. Solo hay un mundo Gari, el mundo de Dios. Esto no es únicamente no dualismo, es no dualismo puro, porque reconoce a Dios como la única fuente y la realidad una. Tienes que recordar que el aprendizaje previo de Jesús, Nadab, que fue el mismo de María, incluía las enseñanzas de Shankara, el gran profesor del Vedanta. Él enseñó que la realidad absoluta, o Brahman, como lo conocen allá, no tiene ninguna relación con el mundo fenoménico. Y lo que los tres maestros creían en esa vida final era que Dios y su reino no guardan relación alguna con el mundo de los fenómenos, este mundo onírico de la ilusión. Y en caso de que pienses que estamos dándole demasiado énfasis a esto, recuerda que sin saber esto es imposible practicar el tipo de perdón que Jesús, María y Nadab practicaron en su última vida. Por eso en la charla de ayer me esforcé tanto en explicar esas cosas, porque es que es un contexto un poco difícil de digerir, pero trato de ser práctico para que luego, si quieren tomar estas herramientas para su vida, pues les sea lo más útil posible. Bueno, dice Pursha: escribí palabras del maestro mientras viajábamos, a lo largo de un periodo de unos años después de haber escrito el Evangelio de Tomás. Recuerda, los primeros evangelios, incluyendo los de Tomás, María y Felipe, Nadab, Buda, no contenían historias detalladas, solo una lista de dichos, pero yo incluí algunas historias en palabras del maestro, y estas fueron tomadas y mezcladas con otras historias ficticias, escritas por personas que ni siquiera habían estado allí. Palabras fue destruido posteriormente, y para el año 400 después de Cristo también fueron destruidos todos los escritos alternativos. Algunas versiones alteradas, que fueron enterradas en torno a 325 después de Cristo, sobrevivieron y fueron excavadas en 1945. Palabras no estaban entre ellas. La iglesia tenía muchas ganas de destruirlo, pero no porque incluyera la verdad no dualista de las enseñanzas, sino porque escribía a María Magdalena como una profesora igual a Jesús. Definitivamente ellos no podían aceptar algo así. Todo el mundo ha oído hablar del concilio de Nicea, celebrado en el 325 después de Cristo, que estableció los evangelios canónicos, pero la mayoría de la gente no sabe ni le importa de otro concilio celebrado en 381 después de Cristo, que estableció la circulación de cualquier otro evangelio, que la circulación de cualquier otro evangelio era ilegal y podía ser castigado con la muerte. Este fue el primer concilio de Constantinopla, convocado por el emperador romano Teodosio, que estaban tratando desesperadamente de salvar el imperio. Una de las maneras en que intentó salvarlo fue estableciendo una religión, la religión cristiana, que a esas alturas la mayoría de la gente apoyaba, pero ya era demasiado tarde. La religión sobrevivió y el imperio no. Ahora tengo otra información que podría sorprenderte. Cuando hablamos de Nadab, estamos usando su verdadero nombre, pero la Biblia se refiere a él como Felipe. Las traducciones de la Biblia no contienen los verdaderos nombres de los discípulos. Felipe llegó a ser conocido como uno de los discípulos porque estaba siempre con Jesús, pero en realidad era igual a Jesús, aunque la mayoría de la gente no lo sabía porque solía permanecer callado en público.
Fue él quien escribió el Evangelio de Felipe. Asimismo, él fue el único, además de Jesús y María, que no volvió a tener otra encarnación. Esta fue la última vida para él. Entonces dice Gary, de acuerdo. Estoy alucinado, pero tengo una pregunta. El curso de milagros dice que Jesús fue el primero en contemplar su parte perfectamente. ¿Significa eso que se iluminó antes que María y Felipe, que en realidad eran Nadab y Buda y Siddhartha y todos ellos? Entonces Pursha le contesta, técnicamente sí. Ellos tres tuvieron una última y gran oportunidad de perdonar en esa vida final. Fue la crucifixión, una lección que Jesús había decidido enseñar en beneficio de otros y no porque él tuviera nada más que aprender. ¿Ves? Él tenía solo el amor de Dios. Su ego había sido deshecho completamente y esto te permite ser solo amor. Hasta que completas todas tus lecciones de perdón, lo que permite al Espíritu Santo sanar tu mente completamente. No puedes enseñar únicamente amor. Entras y sales de ese estado, pero una vez que el ego desaparece, el amor siempre está allí de manera natural. Porque eso es lo que eres. Jesús había completado el trabajo y María y Nadab, aunque estaban sanados, les quedaba una experiencia más a fin de saber con seguridad que nada de este mundo podía afectarles. Y esa experiencia fue la muerte de su amado Jesús. Nosotros 7, junto con Pedro y algunos otros, sobre los que no se ha escrito mucho, caminamos con Jesús y nos quedamos maravillados ante Él durante unos 3 años. Jesús, María y Nadab eran tan amorosos y buenos con nosotros y con los demás que deseábamos ser como ellos. Sobre el que hemos llamado Esteban, que escribió un poco en los Evangelios, sobre el que hemos llamado Esteban se escribió un poco en los Evangelios. Era muy parecido a Jesús, solo que tenía un carácter fuerte. Era como Jesús, pero más afilado. Finalmente fue lapidado hasta morir un par de años después de la crucifixión. Esto era un riesgo laboral en aquellas épocas que había que asumir. Santiago, sí, exacto, Jesús Marrabón. Santiago, el hermano de Jesús, inició el cristianismo junto con Pedro y Pablo, aunque no quería que el cristianismo se separase del judaísmo. Trató de combinar ambas cosas y no funcionó. Finalmente los romanos le lanzaron por la muralla del templo durante la primera revuelta judía, pero a diferencia de la mayoría de nosotros, él al menos llegó a la vejez. Ya sabes lo que me pasó a mí, Tomás, en India. Mi esposa, cuyo nombre era Isa, junto con María, Tadeo y Andrés, fueron testigos de mi ejecución. Isa no podía hallar consuelo, pero María, Tadeo y Andrés hicieron lo posible por reconfortarla. Finalmente todos volvieron a Nazaret y después fueron a Francia, donde vivieron el resto de sus años. María Magdalena fue allí por transporte mental. Eso se refiere a un estado cuando hay una persona está iluminada, pues, o sea, dicen así como que todo, tu santidad, tu verdadero ser trasciende todas las leyes físicas del universo, del espacio y del tiempo. Entonces, ya como María Magdalena, Jesús y nada están iluminados, esos hacían lo que les venía en gana. Entonces ella se fue allí por transporte mental. El resto tuvimos que caminar. María no tuvo hijos, como algunos sugieren. No valoraba el cuerpo y no vio la necesidad de hacer a otros cuerpos. Esto no es un juicio con respecto a los que deciden tener hijos. Lo único que María diría es que si tienes hijos, recuerda para qué es todo, para perdonar. La relación perdonada es la relación santa. Cuando lo perdonas todo, todo ayuda. Amén. Después de la crucifixión, Nadab pasó un par de años en Nazaret. Concluyó que ya había viajado lo suficiente y finalmente fue a Qumran, donde se estableció con los esenios, aunque él no podía participar en sus enseñanzas. Los esenios estaban más dedicados a las antiguas escrituras y a preservar viejos pergaminos. Él los perdonó y se divirtió con ellos siempre que estuvieron dispuestos a divertirse. Una vez allí, basándose en sus recuerdos, escribió el Evangelio de Felipe. Hay tres cosas que quiero grabar en ti con respecto a Jesús, María y Nadab. Ya te respondo eso, Sam. En primer lugar, estaba el tipo de perdón absolutamente sin concesiones que practicaban. Esto era algo que ya habían aprendido, pero eran diferentes.
de otras personas porque realmente lo vivían. No les interesaba señalar los errores de los egos de los demás. Simplemente los pasaban por alto y sabían quién y qué era realmente la otra persona. Miraban más allá del velo de la ilusión hacia la verdad, hacia la luz que brilla dentro de todos nosotros con perfecta constancia. Seguidamente estaba el amor. Eran tan amorosos que es difícil de comprender. Aunque intentábamos ser como ellos cuando podíamos, tanto la Biblia como el curso dicen que el amor perfecto expulsa el miedo. No había miedo en ellos. Su amor era perfecto y no tenían miedo porque no tenían ego. Y por último, ellos eran felices, no tenían pretensiones y vivían como personas felices, sin quejas ni agravios. Para ellos lo normal era la alegría y era una alegría contemplarlos. Si tienes al Espíritu Santo en tu mente, puedes tomar la Biblia y distinguir entre las cosas que Jesús dijo realmente y lo que los egos de los escritores le hacen decir, pero que él nunca dijo. Jesús era consistente. De hecho, si lees el manual para el maestro, verás que la definición de honestidad que propone un curso de milagros es ser consistente. Entonces dice Arten, durante la crucifixión los soldados romanos estaban enfadados y temerosos porque Jesús no estaba sufriendo. Uno de ellos le gritó. Bueno, de ahí la razón que lo hubieran torturado y despedazado tanto, pero él no sufrió, el man estaba. Entonces le dijo el soldado, oye, ¿por qué no sufres ningún dolor? Y Jesús respondió, si no hay culpa en la mente, no hay dolor. El soldado le clavó una lanza en el costado, pero Jesús no reaccionó en lo absoluto. Entonces el soldado se sintió todavía más asustado y salió corriendo. Jesús había decidido dejar su cuerpo a un lado por última vez. Justo antes de hacerlo, miró a María y una sonrisa muy amable se formó en su rostro. A ella le pasó lo mismo. Al mirarse a los ojos, ambos supieron que él había superado la muerte. Nadab vio lo mismo y cada uno de ellos reconoció sutil y delicadamente la verdad dentro de los otros dos. Como no se habían sentido afectados por la muerte de Jesús, Nadab y María supieron que no volverían a este mundo para vivir una vida más. Tanto la Biblia como el curso están de acuerdo en que lo último que se superará será la muerte. María y Nadab se abrazaron estrechamente en el funeral y después siguieron sus caminos por separado. Los primeros tres iluminados habían cumplido su misión. Sí, hubo otros antes que ellos que habían sabido todo lo que había que saber para estar iluminados, e incluso lo habían vivido, como Shankara y Lao Tse. Pero había una cosa que faltaba. No, que según esto, concretamente lo que están diciendo es que Jesús y María Magdalena y Nadab fueron los primeros tres iluminados de la historia. Y dicen que estos otros, aunque sabían las cosas, no puedes deshacer completamente la separación de Dios, o sea, tu ego, sin reconocer completamente a Dios y reconocerle como la única realidad. Una vez más, esta es la razón por la que un curso de milagros dice, mantente alerta solo a favor de Dios y de su reino. Amén. Entonces dice Gary, gracias, creo que ahora lo entiendo mejor. Entonces dice Arten, mantente vigilante amigo, aún nos queda mucho por cubrir, ya volveremos. Y Pursha les dice, estate bien. Y concluye Gary diciendo, sabía mucho sobre lo ocurrido hace 2000 años, pero ir a Arten y Pursha a hablar de ello me lo aclaró y me enseñó todavía más. Al ir a dormir esa noche di gracias a Jesús, a María y a Nadab por todas las cosas y les extendí mi amor y gratitud. Los profesores de profesores ya no estaban visibles y sin embargo me habían ayudado una vez más. Y así fue. Sí, Dani, sí, ahí estás, ahí apareces, tranquila, no te preocupes solo. Bueno, voy a leer ese comentario para cerrar de plano la grabación que creo que quedó extendísima, pero bueno, traté de abarcarlo todo lo mejor posible y espero que les haya gustado y les haya servido. Atiendo esta pregunta y cerramos este videito de hoy. Ellos querían crear una religión con ese conocimiento. No, en ningún momento. Si alguien más va a hacer preguntas, hágalas ahora mismo para que queden dentro del video. Listo.
Bueno, sí, igual pues sí les nace, ¿no? Pues yo lo propongo para que entre todos nos nutramos con la gente que luego vea el video. Entonces dice Samu que si ellos querían crear una religión, ni ellos ni nadie, solamente el hecho de compartir. Es que imagínate, por ejemplo, yo hoy en día comparto una información que a mí me ha parecido reveladora y fascinante, que ha sido mi sistema de pensamiento durante los últimos años de vida y que ando en peliculadísimo con eso. Y el día de mañana, tú, Daniela y Claudette se arman una religión partiendo de lo que yo enseñaba y empiezan a formar un sistema, una empresa a partir de eso. Entonces, algo así fue lo que pasó con ellos. Ellos simplemente le decían a la gente, sabemos esto porque nuestras historias de vida, y es que cuando uno lee este libro entiende cómo cada vida les fue como enseñando cosas hasta llevarlos a ser esos maestros tan super guau, por eso nacen en esa vida siendo ya tan iluminados. Pero no, las religiones son creaciones del hombre a través de las cuales intentan interpretar a su manera las enseñanzas de maestros no dualistas. Ahí se explica una cosa muy importante de este libro y con esto cerramos. Dicen que las conciencias pasan por 4 niveles de aprendizaje: dualista, semidualista, no dualista y no dualista puro. Las confusiones entre los mensajes pasan de que los maestros del no dualismo y el no dualismo puro enseñan cosas a un nivel muy superior y la gente pues normalmente desde el dualismo y el semidualismo las escucha y la interpretan a su manera. Entonces, por ejemplo, Jesús, que quiso enseñar con la crucifixión, eso está en el curso de milagros en la página número 100, donde dice se llama el mensaje de la crucifixión. Él dice algo así básicamente como que, o sea, no lo dice, pero ya uno lo entiende con tanta leedera esa vaina. Que él eligió esa lección de que destruyeran su cuerpo, lo volvieran una nada para enseñarle a la gente que el cuerpo no era real, que eso a él no le dolió, eso a él le valió y él no pasó por dolor ni sufrimiento. Man está asolladísimo, mostrándole a la gente, vean, destruyen el cuerpo y no pasa nada porque eso no es lo que son ustedes en realidad. Incluso se toma el tiempo en el curso de decir, a mí Judas no me traicionó, yo no creo en la traición, y si tú no crees en algo no puede afectarte, ¿no? Y él no me traicionó. Y Arten y Pursha en el libro de la desaparición del universo cuentan que el man simplemente estaba muy borracho, muy ebrio y lo vendió al primer soldado que le apareció pues por dinero para seguir bebiendo, pero que el man no lo hizo con esa intención. Al otro día estaba muy arrepentido y él de ese arrepentimiento tan grande fue y se suicidó, pero Jesús no hizo nada, ni Dios, ni nada, como dice la historia tradicional. Entonces es fascinante todo este tema. Buenas noches, nos vemos luego. Hay de que descanses, muchas gracias por todo. Bueno, sigo leyendo los comentarios, a ver. Parece que Slit no me veo en la audiencia. Qué pex. Ellos solo querían compartir su conocimiento, nada de religión, exactamente. Simplemente estaban hablando del amor. Entonces, hablando de estas confusiones de niveles, Jesús sabiendo eso, por ejemplo, él decía, bueno, yo soy un maestro que sé que vivo en el no dualismo puro, pues les hablo en parábolas para que ellos lo entiendan como en un idioma más fácil, como más entendible. Entonces eso es ser un maestro de gran pedagogía. Eso mismo usaron los romanos para su reino, ¿no? Algo así. Ellos querían compartir conocimiento y enseñar los valores, principios, amor. Por eso la religión se salvó del reino, ¿no? Te recomendamos el libro Papá Puerco de Terry Pratchett. Pregunta: ¿podría ser que las energías que tuvieron en el momento en que murió Jesús hubieran hablado y por eso ese desapego a lo material? Pues yo creo que esa experiencia, yo no me imagino a qué nivel están ellos. O sea, durante todos los libros de Gary Renard se hablan de muchas de las cosas que pasaron tras bambalinas en la vida de Jesús. Incluso, por ejemplo, decir, eh, él utilizaba ese tipo de cosas, él hacía ese tipo de cosas raras y extraordinarias, era para mostrarle a la gente la realidad del mundo, no para presumir sus poderes. Incluso hay un principio de los milagros, que eso se los iba a leer ayer y se me olvidó, que era como leerle los 5 primeros principios. El libro del curso de milagros comienza con los 50 principios de los milagros, una cosa que hoy por hoy sigo entendiendo más a cabalidad. Los primeros 10 son maravillosos y yo creo que con que uno se tomara en serio y entendiera a profundidad el primer principio de los milagros, uno daría a un nivel increíble. Pero bueno,
Se trata de ir avanzando de poco a poco, ir poniendo en práctica lo primero, de recordar que lo más importante es saber que el Espíritu Santo es el guía interior que llevamos todos adentro, saber de que podemos entregar y dejar todo en sus manos, saber que podemos pedir su guía, saber que podemos dejar situaciones en manos de Él, nosotros actuar como nos sentamos mejor, pero dejar todo en manos de Él. Y utilizar pues su herramienta, el tema del perdón, esto de la visión espiritual, donde ves a toda hora espíritus perfectos, abundantes, hermosos, inocentes, y no ves juicios, no ves condenas, no ves crítica. David R. Hawkins, un gran autor, un tipo increíble, un doctor que habla mucho sobre temas de conciencia, él dice que él está iluminado, ¿no? Yo no puedo decir si eso es verdad o no, pero sus experiencias vaya que sí que fueron increíbles. Él decía que él no le llamaba al perdón, él decía dejar ir, decía que cuando aprendes a entregar cada pensamiento, cada cosa que pasa en tu vida, en tu mente, cada sentimiento, cada cosa, no la tomas personal, no te personificas de ella, sino que se la entregas al Espíritu Santo, la entregas, la dejas ir, la entregas, la entregas, la entregas, la trasciendes, porque entiendes que todo es perfecto, porque entiendes que todo es perfecto Espíritu. Eso te lleva a la iluminación, esa práctica de golpe te lleva a la iluminación. Entonces, bueno, ahorita les iba a decir, era que por ahí en el primer libro de Gary Renard yo entendí el tema del funcionamiento de la mente cuando explican que Jesús revivió a Lázaro, pues simplemente pues él decía, pues si todos somos uno, que se me da darle vida a un cuerpo, eso no se me da nada. Que fue así súper increíble. Y cuentan muchas cosas de esa vaina, pero no les hago spoilers por si algún día leen el libro. Es porque siempre escribes en mayúscula. Su cuerpo era un avatar, exactamente. Así como pueden haber personas iluminadas que deciden ser maestros, en el ego sucede igual. Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Están los perfectos maestros del ego. Uf, de eso está lleno el mundo. Incluso maestros que dicen ser maestros del curso y yo estoy seguro pues porque he escuchado y he visto muchas cosas muy raras y eso que yo creo que yo no me he encontrado con nada. Habrá gente retostada y re rayada con temas del curso. Incluso gente que coge el curso, lo tergiversa, lo vuelve una religión, una comunidad súper sectaria. Y bueno, algo que en lo que insiste mucho Arthur Nipurcha es decirle a la gente, hey, es un libro de autoestudio, men, eso ahí no le metan dinero, no le metan vainas, eso no ahí tiene nada que ver. Ahora, voy a hacer la aclaración de algo que me parece muy importante. Si el día de mañana yo o una persona que usted considera que tiene un nivel interesante en el tema, que sabe explicar estas vainas, si usted lo quiere ir a escuchar y le dicen, mira, hay una conferencia en un salón, vale X dinero, pues mira si a ti te parece razonable el precio y lo pagas con amor. ¿Por qué? Porque si ese conferencista, esa persona se está tomando el tiempo de ir a ese lugar, quizás le ha tomado tiempo, dinero, ese conferencista come, se tiene que transportar, si tiene un equipo de trabajo tiene que transportar a su equipo de trabajo y esas cosas valen, no es que es gratis, él no le puede ir a decir al del salón, vengo a hablar de espiritualidad, déjeme el salón gratis, todo hay por ese mueve con eso, pero también yo creo que es que he visto gente que abusa del tema y luego salen cobrando unos precios que uno dice, pues bueno, como que tampoco se justifica, como que ya está exagerado. Pero hay cosas muy razonables que uno dice, claro, ir a escuchar a fulana, sutano, que se ha pasado toda su vida estudiando esto y que yo de repente conecto con su información, pues páguelo con amor y ya. No, Dani, en la forma en que murió Judas, que estando al nivel de conciencia de los demás discípulos, incluso el mismo Jesús, es el claro ejemplo del ego. Con ese sabe en su momento lo que compartía. No. Ten mucho cuidado porque mira lo que tú estás diciendo, algo que en ningún momento no se ha dicho. Nadie ha dicho y eso en ninguna parte está que Judas y los discípulos estaban al nivel de Jesús. Jesús, nada, y María estaban a otro nivel. Los discípulos a duras penas si le entendían. Incluso Jesús en una parte llega y les dice, ustedes ahorita no me van a entender esto, algún día lo entenderán, pero él se refería a que les iba a tomar vidas entender esas cosas que él les explicaba. Isabel, bienvenida, muchas gracias por convertirte en fan y a la vez el ejemplo de darle realidad a ese pensamiento, una culpa o cualquier cosa, no amor. No, pero eso era porque Judas era una persona común y corriente, que estaba ahí, sí, pero no quiere decir que él estaba, ellos ninguno estaba al nivel de ellos. Querías hablar sobre eso, del funcionamiento de la mente.
Pues imagínate un espacio donde la potencialidad y la misma creación del universo se da, pues imagínate si tú creas el universo, imagínate el nivel de lo que puedes hacer. Porque es que mira, no me engancho con eso porque los Mozart y Purcha dicen, la humanidad va a entender algún día el funcionamiento que llega a tener la energía, pero eso puede ser todo lo increíble y el universo te puede maravillar con cualquier cantidad de cosas, pero tú solamente recuerda, mi vida hermosa, preciosa, que no hay que darle realidad al universo, porque aunque la ilusión sea hermosa y maravillosa, sigue siendo una ilusión. Se me ofrece diferentes tonos de voz para contar algo. Ejemplo, Enrique ofrece sus cursos virtuales y llegué a tomar algunas clases free. Sí, y también pues cobra, o sea, cobra, pues también será su trabajo y eso. No, lo digo porque es que a veces la gente dice, no, es que esto son cosas espirituales, entonces debería ser gratis y eso. Y hombre, no vivimos en un mundo donde esas cosas se puedan hacer gratis. O por ejemplo, yo el día de mañana tengo que viajar a España, no le voy a decir al del avión, no, es que yo hablo de temas espirituales, tú me tienes que dejar ir gratis en tu avión, en un buen asiento, gratis. Al del hotel, por favor, déjame tu mejor habitación, gratis. Y al del salón, pues déjame el salón gratis porque hablo de espiritualidad, ¿no? Y a mi grupo de trabajo, no, déjeme todo gratis, pues porque, pues, ¿cómo me va a cobrar si yo hablo de espiritualidad? Pues, yo no cobro, tú no me puedes cobrar a mí. Sí, es absurdo. Yo iría a ver a Enrique, es genial, yo lo he visto en vivo. Pero a la hora de pagar ya más de 500.000. No, pero yo lo que sé, o sea, cuando hablamos de Enric, por ejemplo, lo que yo he visto que es costoso y eso ya es la especialización que haces en bioneuromoción, que eso es otro tema muy diferente. Los discípulos eran ignorantes, por eso los instruía. Exactamente. ¿Con qué máquina haría vino el agua? No, ¿con qué máquina no? Ese tipo seguramente lo que hizo fue, lo miró, lo pensó y lo transformó. Estamos hablando de, si la mente fue capaz de crear el universo, imagínense de ahí para allá lo que puede hacer. Claro que solo tres personas están en esa resonancia. Pero a lo que voy es el ejemplo en mantener de que sabe esto puede tener sus consecuencias, lo veo así. No, el man lo sabía, pero pues el saberlo no significa que lo interiorizas, que lo integras. Hola Mini, ¿cómo estás? ¿Qué tal la energía del man? ¿Qué tal la energía del man? De Enric. Bacana, bacana, pero pasó una situación que me hizo llegar a una conclusión muy profunda. No sé, pues él lo pudo haber hecho por recocha, cachondeo, como él lo llama, no sé. Empezaron a pasar una serie de inconvenientes con el micrófono y la gente le decía, cambia el micrófono, póngale la pila. Y él, no se me da la puta gana, pues déjeme, yo resuelvo. Y así le respondía así, así, con grosería y todo. Y yo, entonces yo considero, no, yo sé que él puede decir que eso es la perfecta coherencia en la que él vive, pero muchachos, oh, oh, creo que se desconectó la grabación. ¿Ves? Se desconectó la transmisión, pero no la grabación. Pero con esto voy a concluir para que quede hasta que el video de YouTube. O sea, yo considero que el hecho de ser coherente no quiere decir que esa coherencia está bien asesorada. Tú puedes ser muy coherente desde el ego, como lo fue Hitler. O puedes ser muy coherente desde el espíritu y simplemente transmitir esa paz, no te impones ante nadie, haces las cosas con tranquilidad, amor, finalmente estás viendo perfecto espíritu, ¿por qué tratar mal a alguien en ese plano, algo así? Igualmente también ser prudente, pues puedan haber medios de comunicación que no entienden de qué va el asunto y yo creo que no se trata de ser solamente de ir solo sobre mi corriente, sino tratar de simplemente llevarlo todo por un buen plano, como uno trata de ser prudente. Yo creo que la prudencia es muy importante en todos estos temas. Y bueno muchachos, no, hasta aquí dejamos el video de YouTube. Muchas gracias a todos los que vieron y se mamaron esta 1 hora y 44 de lo que va a quedar de este video que estuvo larguito. El próximo video va a ser sobre la Navidad como símbolo del fin del sacrificio, la reinterpretación que hace el curso de milagros sobre la Navidad, un día antes de la Navidad. Espero nos vemos el próximo lunes, así que muchas gracias a todos por ver el video. Feliz noche.